es lo que determina la evocación y el recuerdo? Debería existir algún tipo de mecanismo que regula la persistencia más allá de la simple consolidación de la memoria, esa memoria de largo plazo. Ahora, algunos recuerdos de largo plazo persisten más que otros, se recuerdan mejor y a veces no tienen que ver con hechos emocionales. Hablando con Medina, recuerdo que queríamos responder si existía algún tipo de mecanismo que podía influenciar la persistencia en la región hipocámpica, ven, en la rata sometida a estudio. Porque hay como un primer lugar donde uno está siendo atacado para ver cómo es la consolidación posterior. Después de horas o días, la memoria se desplaza y se almacena en otro lugar. Y comienza una trayectoria dentro del cerebro que parte de esta zona hipocámpica. Entonces hay algún tipo de enlace entre la consolidación celular, la persistencia de la memoria y la consolidación de los sistemas en la región del hipocampo. Aquí tenemos una ilustración simple donde vemos que se entrenaron los animales en el laboratorio, en una plataforma, recibieron un shock y 2 o 7 días después de haber tenido este shock, acá está la plataforma. Entonces, nosotros hicimos el entrenamiento de esos animales teniendo en cuenta la bioquímica de la memoria. Entonces hacíamos el knock del hipocampo con la síntesis de la proteína inhibidora, como lo dije anteriormente, y antes del training o en diferentes momentos después del training, en algunos 3 horas después, en otros 9, 12, 24 y así sucesivamente, descubrimos que antes o poco después del training hacíamos la inhibición de la consolidación. Pero ¿qué pasaba después de las 9, 12 o 24 horas? Pasaba algo más allá de la consolidación. Y descubrimos que 2 días después o 7 días después teníamos la posibilidad de ver cómo se había hecho step down del platform, es decir, lo último que recordaba el animal. 2 días después, o una semana después, los que habían recibido una isomerización 3 horas después, por ejemplo, no consolidaban el recuerdo, la memoria, respondían 2, 7 días después, baja la respuesta, no recordaban mucho. Cuando la isomerización se daba después, el animal retenía muy bien 2 o 7 días después. Si se le administraba 12 horas, pero no 9 ni 24, veíamos que el animal al hacer la prueba 2 días después tenía una buena memoria, la droga inhibidora era de 12 horas y el animal le llevaba 2 horas o una semana después del training. Retenía bien el recuerdo, pero no persistía en ese grupo de las 12 horas. Si se administraba el fármaco 24 horas después, ya no surtía efecto. De manera similar trabajamos también con esta segunda task. Si eso se administraba 12 horas después, ya no lo afectaba. Y en algunos animales, los animales no retenían la memoria ni el recuerdo durante más de 2 días. Estaba allí, se consolidaba antes de la inyección, pero no había persistencia del recuerdo. Ahora, ¿se dañaba el hipocampo por la isomerización o por la inyección? No. Si lo recibía 12 horas después, 7 días después, podía de alguna manera realizar esta tarea mucho mejor, teniendo en cuenta la afectación del hipocampo. No se debía a esa lesión, porque no existía, no se había producido.
La isomerización justamente se hace como una inhibición y nos sugiere que algunas proteínas se sintetizan 12 horas después del training y no 9, 24. Y para la persistencia, para que la persistencia se produzca. Ahora bien, ¿qué proteína? Hay muchas proteínas. Aquí tenemos un buen candidato, BDNF, justamente el factor derivado del neurotrófico, que tiene que ver justamente el factor neurotrófico derivado del cerebro. Cuando se sacrificaba el animal 12 horas después de su inyección, el nivel de BDNF justamente daba un mayor incremento y no había cambio en la actividad. Cuando se sacrificaba 24 horas, volvía el BDNF a la normalidad. Una de esas proteínas podría ser un candidato BDNF, y se dice que es candidato porque había sido designada como candidato, porque estimula el crecimiento de la sinapsis, el factor neurotrófico derivado del cerebro, como ustedes saben, y logra que, como lo postuló Cajal en 1903, y esto todavía hoy se sigue obviamente creyendo, se incrementa entonces su nivel. ¿Qué ocurre si se hace una isomerización? Se sacrifica a las 12 horas el alimento, se recibe la posibilidad de que no hay ningún incremento en BDNF, si no reciben la isomerización hay un incremento del BDNF. Y todo eso puede ser bloqueado por esta técnica, sobre todo teniendo en cuenta que trabajamos con proteínas. Una contraprueba de esta es que en vez de dar una isomerización, como lo vimos en el gráfico anterior, se da un anticuerpo contra el BDNF. Entonces, antes del training, 9 horas, 12 o 24, después del training. Se reproduce aquí casi exactamente el efecto de la isomerización, con lo cual está bloqueando la posibilidad con el anticuerpo. Y 12 horas después del training los recuerdos no eran persistentes durante mucho tiempo. Persistían por 2 días, pero ya a los 7 días habían desaparecido. Entonces decimos que el BDNF parece tener un efecto, ser un candidato. Ahora, está sintetizado localmente en el de 12 horas o en el de 24 horas, o proviene de otra fuente, está ahí, y bueno, lo dispara la célula. Hay que descubrir cuál de ambas aseveraciones son correctas. El nucleótido conteniendo el BDNF podría cancelar la producción local, o un missense de tipo el antisentido, es decir, el oligonucleótido antisentido, tendría que ver con la liberación de la cantidad de BDNF que se produjo localmente como resultado del training. Entonces, el anticuerpo asentido, hablamos de una BDNF que está producido y liberado como consecuencia del training después de 12 horas de transcurrido. El BDNF tiene varios efectos para ver cuáles son exactamente sus efectos biológicos. Aumenta la producción de CIFOS para los genes tempranos. Aumenta 12 horas después de la inyección de BDNF en el cerebro, y después del training hubo un incremento de CFOS 12 horas después del training, y en el CIF2-6 también hubo justamente después de 24 horas, pero no incrementada, no se veía incrementada si se operaba con un isomycin. Con lo cual, estos genes aumentaban la posibilidad de surtir efectos en el marco del uso del BDNF.